Bien, entonces para este caso vamos a compartir hoy algunos conocimientos de unos autores que nos hablan del síndrome de Down. Bien, el primero en describir el síndrome de Down fue John Lenton Down. Él en sus estudios inquietos, basado en las teorías de Charles Darwin de la observación del origen de las especies, observa por mucho tiempo las características de los mongoles. Y al observar los grupos de niños con las características físicas Down, las denomina en un primer momento mongol o mongoles. Y es con los estudios de sus hijos, Regan y Percival Down, quien descubren en la observación características físicas más complejas del síndrome de Down. Más adelante, hacia los años de 1958, el primer médico genetista, John O'Malley, hace la descripción del síndrome de Down, pero basado en estudios y análisis realizados a las células. Y él dice en sus estudios que se debe a la presencia de un cromosoma más, que es el cromosoma 21, y no se dividen, tenemos 46 cromosomas divididos en 23 pares. La anomalía consiste en que se divide en 24 pares, generando 47 cromosomas. De esta manera, él nos plantea entonces tres formas o tres fases en las que se da el síndrome de Down. Bien, una de ellas es la disonomía, como nos explica nuestro doctor, es la repetición, la triplicación de la carga genética en el cromosoma 21. Normalmente, aquí como hago la tantita, bueno, caramba, bueno, aquí, vemos que la división se da por pares, pero ocurre la triplicación del material genético ocasionando los 47 cromosomas, ¿verdad? Está comprobado con algunas estadísticas de Pierre Bardon que el 95% de los casos del síndrome de Down se presenta por esta característica, por este trastorno específico, y que el 78% de esos casos es porque no se da la disyunción en la célula de la madre, y el 22% de los casos porque no se da la disyunción en la célula del padre. Bien, pues entonces este trastorno ocasionará en el niño falencias en el aprendizaje y otras características físicas que más adelante vamos a ver. Bien. Otra fase, otra característica de los tipos de Down es precisamente la translocación. ¿Qué pasa en la translocación? ¡Ah, caramba! Bueno, en el cromosoma 22 se desarrolla normalmente, pero en un momento del ordenamiento del material genético, él se rompe. Cuando se rompe, no se queda suelto, sino busca hacer un par. Entonces se trasloca generalmente en el cromosoma 14, el 13, el 15 o el 20, provocando un cromosoma con carga genética triplicada. ¿Sí? Entonces, en vez de quedarse suelto, los niños que presentan este tipo de translocación son aproximadamente el 22% de los niños que vemos con síndrome de Down. Esta translocación es la única que se puede determinar clínicamente, pero los padres que sepan que son portadores de la translocación y que no se ha dado la disyunción en cualquiera de los dos, pueden ir a hacer una prueba genética, un conteo cromosomático y determinar si van a tener ese hijo o no. ¿Por qué? Porque no existe un tratamiento ni existe una cura. El tratamiento es llevarlo a las instituciones escolares, escolarizarlo de temprana edad, cuando nosotros, formadoras, licenciadas en el preescolar, carecemos de las herramientas y de los conocimientos básicos para estimular este tipo de patologías, ¿verdad? Bien, la otra es el mosaicismo. El mosaicismo ocurre que las células se dividen por pares, pero llega un momento en que uno de los pares se duplica
triplica, no Ay, sé cómo Dios mío, manejar y la los Virgen triplicados Santísima. celeste. Entonces, se triplica y ocasiona otro cromosoma, que otra célula se divida, pero el resultado sea de 45 cromosomas. En esa misma división ocurre en la meiosis que una célula se divide y tiene 46 cromosomas. En la translocación de las células, las que iban con carga de 45 cromosomas mueren, provocando un desequilibrio. Entonces, las características físicas del niño con síndrome de Down serán más marcadas dependiendo el número de cromosomas que se encuentren en la célula. ¿Bien? Este caso será solamente en el 5% de la población de los niños que presentan síndrome de Down. El síndrome de Down se le atribuye, algunos autores como Fernández, atribuyen que se da por las fallas de la disyunción en la madre, en un 78%, como dijimos antes, y otro en el 22% del padre. Y que esto depende de la edad. Las mujeres ya no somos, a partir de los 35 años, empezamos a tener los trastornos genéticos en la división de nuestras células, en la división recordamos entonces la división celular, la mitosis, la meiosis, ¿bien? Entonces ya no tenemos la carga proteínica y cromosómica igual pues cuando estamos atravesando por otra etapa. Bien. Que ya no somos aptos para No. tener una... Entonces, ¿qué es el síndrome de Down? Gracias a Dios, ¿Qué una es? nación. Es una alteración genética causada por la La suya de presencia paso. de una copia extra del cromosoma Muy 21, filoso. ¿cierto? En vez de los habituales. Y los habituales son 46 en pares, ¿cierto? Y el trastorno queda en 24 pares y quedan 47. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a esto, lo que nos exponía la familia Down, ¿cuáles son las características físicas de estos niños? Cuando se determinan estas características, entonces ya no los llamamos mongoles o mongoles, una es con N y la otra sin N, y queda Down, síndrome de Down. Bien, una de las características más relevantes físicas, entonces la cabeza es pequeña, más achatada, fontanela más grandes, ojos oblicuos con epicanto. El epicanto es la pigmentación que ellos tienen con la piel hacia adentro un poco, baja del párpado y solamente se percibe en algunos niños, en otros no. ¿Sí? Bien, las orejas más pequeñas y tienden a tener sordera o baja audición. Eso también por las causas genéticas o porque a veces son propensos a recibir agua o tienen líquido dentro de los oídos. La nariz con un puente nasal bajo y achatada, una boca pequeña con protrusión e hipoplasia. La protrusión es la lengua por fuera, que nosotros pensamos que es que la lengua es muy grande, pero lo que pasa es que la lengua no es grande, la lengua tiene el mismo tamaño regular. Lo que pasa es que se da la hipoplastia. La hipoplastia es el bajo nivel de desarrollo del maxilar, por lo tanto la cavidad por donde entra la lengua no tiene el tamaño suficiente para que ella pueda posarse en ella, ¿cierto? En ese lugar. Por eso nosotros lo vemos siempre con la lengüita, ellos haciendo así y con salivación, pero ocurre por este fenómeno. Dientes algo pequeños y la erupción de sus dientes es tardía. Un cuello corto, hipotonía muscular marcada, tanto interna como externa, a nivel global. El cabello es liso, manos pequeñas, piel sensible, reseca y con escamación. Gracias. Y pies con diatasis. Son pies cortos, deditos cortos, gorditos y tienen poco tiempo, poco espacio para que se puedan estar juntitos. Otras características a nivel de salud es que los niños presentan, por la carga genética que se da en la triplicación de los cromosomas, tienen constantes problemas cardíacos, otitis, cistitis, laringitis, constantes gripas,
son propensos a cualquier enfermedad, ¿cierto? Por lo tanto, requieren de cuidado especial y atención. También algunos de ellos presentan problemas en el atlas, que sabemos que es la región cervical de nuestra columna, y otras en algunas de las vértebras, generado por la misma hipotonía y por la carga genética. ¿Vamos bien? Bien. Bien. Entonces, ¿cuáles son las características más marcadas de los niños con síndrome de Down? A nivel motor, entonces sabemos que por tener una hipotonía muscular van a tener retraso al caminar, erguirán y sostendrán más tarde su cuello, después posteriormente su tórax y finalmente las piernas, teniendo aproximadamente de 6 meses a 8 meses un retraso en el caminado y en el patrón cruzado relacionado con los niños normales, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta motora será más lenta. Tienen dificultades a levantar los pies del piso y a realizar el salto. La percepción oculomanual es también un poco lenta su respuesta. A nivel del lenguaje, como habíamos hablado antes, que tiene un problema en la cavidad donde reposa la lengua, entonces hace que la locución de la palabra sea tardía. Él piensa, pero no puede expresarlo al mismo tiempo, como ocurre en nosotros, que podemos estar pensando y estar hablando al mismo tiempo porque estamos procesando la información. A ellos les cuesta la locución de la palabra, ¿cierto? Entonces, para ello, como les cuesta, es necesario que trabajemos ejercicios bucofaciales. También soplar una bomba, hacer sonidos guturales, como expulsiones de aire, y importante hacer las letras donde corresponden, ¿sí? Por ejemplo, a la N nos tocamos la nariz, toquemos la nariz. Digamos N. ¿Cómo se pronuncia la N? No, esa es la N, pero ¿cómo se pronuncia? N. Entonces toquémonos. Entonces, esa es una forma de enseñarle al niño, le mostramos el código, la imagen, y él va asociando. Como el problema motor y la carga genética le genera trastornos en la visión, que se corrige con anteojos, ¿cierto? Necesitan ser estimulados con láminas grandes. A veces yo visito algunos centros y las laminitas son así, y están puestas allá a metros. Yo digo, por Dios, ahí hay una transparencia. Si no conocemos la caracterización del niño, ¿cómo utilizamos una laminita así? Si tiene que ser una lámina así, con colorido y ojalá con texturas, ¿sí? Bueno, entonces, como es más rápido su lenguaje, tendremos entonces problemas en la fonación y en la articulación de las palabras. No significa que no estén procesando la información. Lo que pasa es que tenemos que darle el tiempo suficiente para lograr que él evoque lo que va en su pensamiento, ¿verdad? Y tenemos que ser pacientes y reflexivos en este proceso. En el área cognitiva, entonces tendrá dificultades para procesar la información al mismo tiempo que nosotros, no tendrá operaciones de cálculo y aritmética. Ojo, puede leer antes que escribir. ¿Por qué será? Uno, por la condición motriz. Dos, porque tiene la capacidad de procesar más rápido la información que evocarla por el lenguaje. Recordemos que a algunas personas nos queda más fácil expresarnos verbalmente que sentarnos a escribir. Entonces, podemos comparar este fenómeno con ellos, ¿cierto? Pueden aprender más rápido a leer que escribir. Pero ¿cómo lo hacemos? Depende de nosotros con el manejo que le demos con recursos y estrategias. Y no con láminas pequeñas, con láminas grandes, llamativas. Entonces necesitan mucha estimulación en los dispositivos básicos de atención. ¿Cuáles son los dispositivos básicos de atención? Memoria, atención, percepción
y una colita que es la motivación. Entonces los niños necesitan especial trabajo en este aspecto. A modo de conclusión de las características. Bien, entonces, presentan dificultades para el razonamiento aritmético y el cálculo, lo que estábamos hablando ahorita. La respuesta al manejo del lenguaje ahora es más lenta. Defectos en la visión, cardiopatías, hipotonía muscular, audición deficiente, baja autoestima. Porque en el desarrollo social, que me lo comí en la otra diapositiva, en el desarrollo social son amorosos, son súper afectivos, se encuentran pares fácilmente, pero les molesta la ruptura de las rutinas. Entonces nosotros tenemos que llevar un proceso apoyado en fichitas, láminas aproximadamente con el tamaño de una hoja, tamaño carta, tenerles a ellos las rutinas expuestas para que ellos las vean. Y yo tengo que ser muy estratégica para avisarle cuándo voy a cambiar de rutina para no provocar su alteración. ¿Por qué su alteración? Vienen acostumbrados a un proceso y tú lo cambias. Entonces genera conductas disruptivas no porque quiera, sino porque no está comprendiendo por qué se hizo el cambio. Entonces, así mismo necesitan, en el aspecto social se ve marcada el desarrollo sexual. El desarrollo sexual es el mismo que un joven, es el mismo, pero ellos necesitan una condición especial. Esa condición especial es enseñarle que tiene límites, que se respeta y que no se puede dejar tocar y que el otro tiene límites a él. ¿Cómo lo trabajamos? A través de láminas, a través de hablarle a él a los ojos y explicarle la situación basados en juego de roles, en la modelación y algo bien importante, con el uso de las tecnologías. Como son tan visuales, entonces pueden centrar su atención. Y muchos nos cuestionamos precisamente el desarrollo, ¿cómo se da ese desarrollo sexual en ellos? Las niñas está demostrado que el 100% de ellas son fértiles. En cambio, el 73% de los varones son estériles. ¿Sí? La condición de una niña llegar a tener un hijo con síndrome de Down, pues queda embarazada, pero tendrá un hijo con síndrome de Down, ¿verdad? Depende pues del estudio genético que realicemos. A nivel social, entonces, queda claro, ¿verdad? Entonces, presentan problemas de lengua, lenguaje y comunicación. Aquí están los autores que nos hablan y nos dan una tesis completa de cuál es el desarrollo social de los niños, del lenguaje. La atención y muchas diferencias, como les decía, tenemos que hacer muchos sistemas de alerta con los niños, porque se disipan con frecuencia, su tiempo de atención es más corto. No podemos exigirle al mismo ritmo que le exigimos a los otros niños. Bien, entonces, ¿cuál sería nuestro rol? Para poder favorecer los procesos de aprendizaje en estos niños, nuestro rol es, el primer rol, el más importante, es la integración de la familia. Porque la familia tiene cierta oponencia a decir, tengo un hijo con síndrome de Down, y el manejo que los padres le dan a esos niños es clínico. Todavía no tenemos la concepción que es un niño. Ustedes han visto que tenemos cineastas con síndrome de Down, tenemos escritores con síndrome de Down. Lo que tenemos que evaluar es qué característica, cuál de los tipos de síndrome de Down él está presentando, porque sabemos que está unido a los problemas de aprendizaje. Entonces, ¿en qué nivel está él? Pero sí tenemos grandes representantes con síndrome de Down que han tenido grandes logros. ¿Bien? Entonces, el rol de la familia es, primero, concientizar al padre en qué situación se encuentra su hijo. No es clínico, ya no hay una solución. ¿Qué tenemos que hacer? Involucrar a la familia para desarrollar habilidades sociales en los niños y habilidades cognitivas. ¿Cómo? A través de los juegos de roles, a través de la imitación y a través de estrategias y materiales pedagógicos. ¿Verdad? Bien, entonces, otro rol es la escuela.
¿Cómo se adapta la escuela para estos niños? Con la adquisición de material didáctico rico en texturas, rico en colores y en espacios que favorezcan el aprendizaje del niño. Ahora el rol del docente. Primero tenemos que reflexionar que existe este niño en el aula y que las actividades que le vamos a colocar no podrán ser las mismas que se le coloca a los 23 que tenemos en el aula, que requiere que las imágenes sean más grandes. ¿Dónde queda el colegio? Oh my God. Bien. Bien, entonces, estas diapositivas se las vamos a dejar para que puedan después compartirlas. Entonces, mejorar la capacidad perceptiva y visual de los niños a través de la discriminación de estímulos visuales y auditivos, desarrollar habilidades y destrezas de coordinación dinámica, con lo que les decía de la dificultad en el desarrollo motor y la hipotonía, estimulación de las funciones cognitivas con material concreto, colorido y de tamaño grande y significativo para ellos, que puedan manipularlo y favorecer el desarrollo de la pinza, el acto prensor, como tal el agarre. La adquisición y la consolidación de un lenguaje expresivo y comprensivo, por la caracterización que hablamos antes, ¿verdad? El apoyo con las estrategias de comunicación con el refuerzo de conceptos expresivos en onomatopeyas y pictogramas, para que lo que les decía cuando el niño lo vamos a hacer el cambio de rutina, entonces tenemos unas láminas que le indican a él que se va a cambiar la rutina y ya no tenemos la oposición de ellos a decir no se acepta la norma, que tiene un límite y que dentro de ese límite puede ser autónomo y desplazarse con independencia. Importante, los hábitos de autonomía y de autoabastecimiento, que desde los 4 años empezamos ya a que el niño se propio perciba. Es una tarea que se trabaja a través del ejemplo, a través de la modelación. La adquisición de habilidades sociales para la ruptura de cuando se oponen al cambio, a la resiliencia que está el otro en él y que puede ocupar el mismo espacio. Planificación de las acciones y lo que les comentaba, los materiales. Importante, yo aconsejo que podemos adecuar las aulas para los niños con síndrome de Down, espacios, ejemplizando el espacio de Montessori, pues porque María Montessori nos prestaba una serie de materiales concretos con los que el niño podía aprender de una manera natural en las acciones específicas para poder interactuar en un contexto. Bien, por favor me regalas el chico, nuestro técnico. Por favor, nos permites este video. Entonces vamos a observar este corto video y vamos preparando las preguntas. Vamos a leer.
con esa pequeña carta me despido. Entonces puedes preparar tus preguntas y muchísimas gracias.